Bueno, muy buenos días, señores. Finalmente se definió a 24 horas del límite legal para definir las listas la candidatura de Unión por la Patria, ex Frente de Todos, de la coalición kirchnerista masista que gobierna la Argentina desde el año 2019. Muchos se han sorprendido. Se llevará como candidato de presidente a Guado de Pedro, como candidato a vicepresidente, otra vez, a alguien más poderoso e influyente que de Pedro, Juan Mansur. Hoy vamos a repasar los dos perfiles siniestros de ambos personajes junto a Juan Pablo Pese. Lo primero que hay que decir es que durante muchos meses, desde que a mediados del año pasado, ya hace un año exactamente, Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, tuvo la candidatura a presidente servida en bandeja. Era él, pero comenzó a dudar razonablemente si era lo que le convenía ante una probable derrota asegurada. Las dudas vinieron acompañadas de un número de inflación infinitamente superior al que había prometido. Había hablado de un 3% y resultó en 8, luego 9, mensual, y en suma Sergio Massa fue devorado por distintas cuestiones, entre otras su propia ansiedad. Pero si no ha y no ha terminado definitivamente con este gobierno, es porque obtuvo un cargo muy preciado. Será el cabeza de lista de senadores peronistas, lo que le da una chance casi segura de ser el presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la línea de sucesión. Aún si no ganan, como probablemente no lo hagan, Guado de Pedro y Mansur las elecciones presidenciales. Es decir, en un panorama de extremo caos económico y de inestabilidad social, Sergio Massa va a seguir teniendo en sus manos la posibilidad de llegar al sillón presidencial, aun si nadie lo elige. Muy característico de toda su carrera. Pueden ver el documental que dedicamos a este muchacho, a quien yo llamo el Fouché argentino, que es por lejos la víbora mejor conectada con la élite internacional que tenemos en esta región del continente. Ahora, Guado y Mansur son una fórmula ante una derrota asegurada. Guado de Pedro va a encontrar una vidriera para exponerse y para hacerse conocido. Su principal problema es la razón por la cual hasta hace tan solo pocos días ya desistía de cualquier esperanza y ni Máximo Kirchner, ni Axel Kicillof, ni Massa le contestaban el teléfono. Pero ahora va a poder recorrer con fondos robados a los contribuyentes todo el país, todas las televisiones, implantar su imagen como el hombre fiel de Cristina. Mansur es un garante de que la burguesía argentina va a tener ahí un representante fiel y es una garantía de conseguir financiamiento externo también, ya lo vamos a ver. Es probablemente después de Massa el segundo hombre mejor conectado del país y es tanto o más oscuro y criminal que el propio Massa, y no exagero. Vamos a empezar a repasar el perfil de Mansur, que es también un representante de los gobernadores peronistas. Cristina Kirchner se ha esforzado muchísimo para que no parezca que ella eligió a dedo a los candidatos, aunque sí lo hizo. Ya en 2019 tuvo la experiencia de poner a Alberto como una concesión en gran medida a lobbies estadounidenses y al peronismo menos kirchnerista si se quiere, pero al día de hoy la cargan con la responsabilidad entera del fracaso, por supuesto que en gran medida es su responsabilidad, y ahora insistió en presentar esto como una decisión colegiada de todos los peronistas, subió a 300 tipos al acto donde habló de los hijos de la generación diezmada, un guiño de Pedro que hoy es formalmente su candidato, así que bueno, todo va a ser un ensayo permanente y histriónico de fingir una unidad donde están absolutamente todos peleados y se odian acérrimamente. Todo esto por no mencionar que Alberto infla la candidatura de Scioli y que le han rogado hasta hace algunos minutos, exigido a los gritos, incluso con amenazas de golpes, que baje. Lo ha hecho Massa, lo han hecho los gobernadores, lo ha hecho absolutamente todo el mundo, pero esta es la forma de Alberto de vengarse y de terminar de boicotear a este proyecto político que irónicamente todavía preside. El enano con bastón, ¿no? Como se le dice hoy a Alberto Fernández. Pero bueno, ¿quién es Juan Mansur? Alguien que supo saltar a tiempo del Titanic albertista. Y hablando del Titanic, hemos publicado ayer un informe exclusivo con todos los datos que no encontrarán en ningún otro sitio sobre la intrigante trama detrás del hundimiento del submarino Titán, con todos los personajes involucrados, Elon Musk y el rey de Inglaterra a la cabeza. Pero bueno, vamos con Mansur. Médico cirujano, sanitarista y médico legista, se desempeñó durante un breve periodo como forense, pero la mayor parte de sus más de 50
50 años de vida los ha dedicado a vivir del dinero robado a nosotros, los que trabajamos y producimos de verdad, a la política. Ya en 2003 ingresó como ministro de Salud de Tucumán bajo el gobierno de José Alperovich, hoy caído en desgracia por una denuncia de abuso sexual por parte de su sobrina y secretaria, que por cierto, como buen animal traidor de la política y maquiavélico, Mansur facilitó mucho, porque al quitarse encima Alperovich se convirtió en el amo y señor del destino político de Tucumán. Pero bueno, en 2009 fue ascendido, pasó de ministro de Salud tucumano a ministro de Salud Nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Coincidentemente, el año de aquella primera pandemia de la gripe A. Y hubo muchísimas irregularidades en contratos en aquellos tiempos, donde comienza una relación determinante, la amistad más estrecha probablemente que tiene y la sociedad comercial más íntima, este sujeto que es con Hugo Sigman. Hugo Sigman, recordemos, un psiquiatra que en los años 70 era el yerno del tesorero del Partido Comunista Argentino, Silvio Gold. Gold, sí, como oro. Y Silvio Gold hizo un préstamo, comunista millonario, como corresponde, un préstamo bastante sospechoso, cientos de miles de dólares para que él y su hija Silvia, Hugo y Silvia, bioquímica, se vayan a España y empiecen a, misteriosamente, porque las cifras no cerraban, establecer un imperio de producción farmacéutica. Sigman se convirtió en un aliado fundamental de Felipe González, que gobernó durante 16 años España, personaje oscurísimo del socialismo español, al que a menudo trae a desfilar por Argentina y a dar lecciones de moral. Un sujeto que comandaba grupos paramilitares que asesinaron a campesinos inocentes y los hicieron pasar por terroristas de la ETA, los famosos GAL. Sigman pasó de esa militancia izquierdista en los 70s a una posición muy consolidada económicamente, desembarcó con fuerza en Argentina en los años 90, multiplicó su poderío, estuvo sospechado de ser un testaferro de los Castro, aunque nunca hubo pruebas contundentes al respecto, y se fue convirtiendo en el gran magnate farmacéutico del país. Ojo, también tiene medios, también tiene producción cinematográfica, Kramer and Sigman, por ejemplo, productora de Relatos Salvajes, Tiempo de Valientes, La Cordillera y muchas otras películas muy famosas. La edición de Le Monde Diplomatique, el famoso seminario geopolítico francés en el Cono Sur, la editorial Capital Intelectual, casi nadie lee esos libros, muchas otras joyitas, ¿no? Tiene Los Esteros de Liberá, con un emprendimiento hotelero y muchas cosas más. Tierras en la Patagonia, estuvo metido en el negocio del gas, en una época en la cual también estaban interesados Soros y Elstein, gobierno de Néstor Kirchner, y por supuesto obtuvo licitaciones jugosísimas, monopolios, patentes claves, el monopolio, por ejemplo, de la bovina contra la fiebre aftosa durante las gestiones kirchneristas y en particular durante la gestión de Mansur frente al Ministerio de Salud de la Nación. Sigman es un personaje absolutamente crucial a la hora de analizar a Mansur. También es el monopolista de la importación de efedrina y fue un nombre muy resonante cuando ocurrió el famoso triple crimen y en las elecciones de 2007. Alberto Fernández era el jefe de la recaudación de campaña de Cristina Kirchner y bueno, ocurrió toda la constelación mafiosa que conocemos. Reflotó el nombre de Sigman cuando apareció una tonelada de efedrina ilegal en Ezeiza, en un galpón que aparentemente les indicaban, pero como suele suceder con quienes tienen suficiente dinero para comprar silencio e impunidad, todo quedó en la nada. En 2015, y con un apoyo explícito de Sigman, que viajó con él en avión privado, etc., Mansur fue elegido gobernador de la provincia de Tucumán en reemplazo de Alperovich. Triunfó con el 51.64% de los votos. En 2019 se presentó nuevamente como candidato, resultó electo por amplio margen de ventaja frente a su competidora Silvia Elías Pérez. Ya se había sacado de encima a Alperovich, el antiguo caudillo de la provincia. Es curiosa la amistad que ambos tenían, solían bromear con el conflicto árabe-israelí, porque Alperovich es judío y Mansur de origen árabe, aunque como ya veremos, heredó y cultivó todavía más sus relaciones con los lobbies sionistas. En 2021 muchos recordarán que protagonizó un desembarco muy mediático en la jefatura de gabinete de ministros del gobierno, fue el real presidente hasta que Massa apareció en escena y en febrero de 2023 decidió volver a su feudo, volver a su provincia. No se salva de ningún archivo Mansur, es uno de los sujetos
políticos más manchados de la actualidad, y esto es mucho decir, registró, por ejemplo, cuando era ministro de Tucumán, se descubrió, por ejemplo, que falsificaba las estadísticas de niños que murieron al nacer, también las de desnutrición, e incluso hacía pasar muertes por desnutrición infantil como muertes por aborto, en lugar de niños que nacían por las falencias africanas de aquel modelo feudal. Bajó de manera ficticia la mortalidad infantil al mínimo, obtuvo premios internacionales, incluso reconocimientos de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ahí hay una estela de los Gates en Tucumán que han llegado a realizar pruebas, o vamos a hacer más aclaraciones, de, llamémosle, distintos proyectos sociales en aquel territorio. Hasta el día de hoy, pese a que se demostró en la justicia la falsificación de los registros, Mansur sigue jactándose de haber erradicado la desnutrición infantil. También se le facturó al Ministerio de Salud tucumano, por ejemplo, 800.000 pesos en el año 2010, por unos cursos de capacitación en endodoncia que jamás se dieron, y de hecho el lugar donde declararon que iban a brindarlos no era ni más ni menos que la casa, la vivienda personal de un asesor de Mansur, Raúl Pena. ¿Bien? Bueno. Luego, en 2015, recibió graves acusaciones de haber cometido fraude. El lento escrutinio lo dio como vencedor con 14 puntos de ventaja, pero se había suspendido el conteo de votos cuando recién se había registrado el 81.5% del padrón electoral. Según la oposición, y hay grabaciones que lo respaldan, durante las elecciones del domingo se quemaron 40 urnas. ¿Bien? 40 de 3.000 que hay en la provincia. Un número importante. Y no se incluyeron en el escrutinio provisional más de 600 mesas, la mitad, en la capital de la provincia donde la oposición lideraba las encuestas. Fueron hasta 10.000 manifestantes los que se reunieron en la capital provincial, levantándose básicamente contra lo que consideraban una elección ilegítima, y las fuerzas de seguridad Alperovich reprimieron impiadosamente la concentración con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma, etcétera, etcétera. La justicia federal resolvió investigar el caso, pero los abogados de élite de Mansur en Buenos Aires lograron marear lo suficientemente la perdiz. Logró que se considere imposible anular la elección, por más que estaba totalmente sospechada, y en prácticamente cualquier otra provincia habría sido obligatorio repetirla. La corrupción en Tucumán es absolutamente impune. Acumula 219 denuncias en los últimos 13 años. El trío de Mansur, Alperovich y la mujer de Alperovich, Beatriz Rodríguez, y no hay una sola condena firme en su contra. Manejan como si fuera su propia casa la justicia provincial. ¿Se acuerdan de Beatriz Rodríguez, la que maltrataba a los pobres durante las inundaciones? Bueno, esa, la que decía: yo vivo en una mansión y no tengo por qué estar acá. Gracias a vos por la solidaridad. Gracias a vos por la solidaridad. Todo Tucumán está. Y yo estoy corriendo todo Tucumán. Gracias por decirme que me lleve río. Usted tiene una casa, una mansión allá. Yo tengo 10 mansiones, no una. Y estoy acá. Yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal. Bajo de mierda. ¿Pago? Ustedes son ladrones. Yo tengo 10 mansiones, no una. Y estoy acá. Yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal. Bajo de mierda. En fin, como si faltara algo, Mansur también controla el crimen organizado de su provincia, ¿sí? Barras bravas vinculadas a la trata de personas, a numerosos homicidios, a secuestros extorsivos, a robos permanentes, zonas liberadas, corrupción policial. Ha nombrado a un barra brava de primer nivel con antecedentes penales, Roque Gabriel Salazar, como subdirector de Grandes Comunas de Tucumán. Un hombre que organizaba con dinero del Estado los viajes de estos grupos violentos financiados por el gobierno provincial. Bueno, Mansur se declara a sí mismo un orgulloso militante provida, un hombre muy católico, que de hecho, bueno, hubo un caso paradigmático que escandalizó incluso a sectores conservadores porque encarceló a una chica llamada Belén durante casi 3 años por un aborto espontáneo. Eso es Tucumán. Ese es el Tucumán de Mansur, que en algunas cuestiones, donde parece que tiene delirios místicos, por ejemplo, anunciando su supuesta candidatura presidencial con carteles que decían Juan 23, se viste de
teócrata. Como no podía ser de otra forma, gran admirador del Papa Francisco. Mansur presionó a la Sala 3 de Tucumán para que arbitrariamente califique el hecho como un homicidio agravado por el vínculo, pero insistimos, señores, era un aborto espontáneo, involuntario. No existía siquiera un ADN que corrobore la filiación del feto que aparece en la causa con la mujer. Pura demagogia, puro populismo de un hombre que irónicamente sirve a Sigman, el hombre que monopoliza el misoprostol, que es la principal droga abortiva que se utiliza hoy estatalmente en la Argentina. También impidió que aborten a una niña violada de 11 años de edad contra su voluntad y la de su familia. La obligó a parir en el hospital Eva Perón, muy simbólico todo, y allí salió a la luz que es un miembro supernumerario del Opus Dei. Escurridizo y maquiavélico, fue aliado estratégico de Macri durante el año 2016, tuvo un intento de traición a Cristina, pero se lo perdonaron porque tiene una agenda internacional muy poderosa. Como Massa, es un hombre que complementa y enriquece a la precaria agenda de Cristina. Hoy no sirve de nada tener buenos vínculos con Venezuela, o tener un enlace con Putin, o un teléfono con China, si China no da plata, pero sí que sirven, por ejemplo, las portentosas relaciones que Mansur tiene con Israel. Las ha cultivado a través, por ejemplo, del gran amigo y padrino político de Patricia Bullrich, fue montonero como ella, Mario Montoto, padre de Fernanda Raberta, la camporista que está en el ANSES, que es empresario armamentístico y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Bueno, Mansur ha comprado durante años millones de dólares de armas directamente al Estado de Israel. La policía tucumana, tan oscura, involucrada, como dije, en tráfico de personas, todo tipo de crímenes, etc., utiliza pistolas Jericó 9 milímetros, 4.000 chalecos blindados Kevlar israelíes, 100 escopetas 12-70, 50 rifles de asalto Tabor, subfusiles Uzi Pro, lanzagranadas, equipos de francotirador larga distancia, Galil y Dan, y detectores portables de existencia de vida a través de paredes. En otras palabras, están mejor equipados que las unidades de élite del ejército argentino. Cuidado que este caudillo en cualquier momento declara la independencia en la provincia de la Independencia. En estas compras hubo numerosos intermediarios, además de Montoto, como Israel Weapons Industry y el grupo patagónico SRL. La principal fabricante privada nacional de armas, Versa, se quejó porque consideraba que esta compra era irregular y que la licitación había sido absolutamente injusta. En diciembre de 2019, Mansur, que incluso durante un tiempo quiso ocultar su origen libanés, distinguió al gran rabino de Israel, David Baruch Lau, a la embajadora israelí, Galit Ronen, y al presidente de la Organización Sionista Mundial, Abraham Dubdejani, como huéspedes de honor de la provincia. Durante el encierro masivo, donde Sigman amasó fortunas con el famoso proyecto de la fábrica de lo que ya sabemos que nunca llegó, Mansur llevó adelante una de las represiones estalinistas más despiadadas. Y ocurrió, por ejemplo, el trágico caso de Luis Espinosa, un trabajador rural de 31 años, padre de 6 hijos, que murió asesinado por una de las Jericó sionistas de la policía tucumana. Su delito: pasear junto a su hermano Juan Antonio a caballo por la zona del paraje Melcho, en el medio de la nada, sin poner en riesgo absolutamente a nadie, a 70 kilómetros al sur de la capital tucumana. Y en ese contexto se toparon con un operativo policial montado por efectivos de la comisaría de Monteagudo, desplegado para dispersar a los manifestantes de una carrera clandestina de caballos que habían organizado ellos. No Luis Espinosa y Juan Antonio, su hermano, no, la propia policía. Por un conflicto interno, aparecieron a realizar una redada, a suspender la carrera clandestina y terminaron matando a un inocente que simplemente pasaba por allí. A Espinosa lo desaparecieron durante más de una semana y el cuerpo fue encontrado el viernes 22 de mayo en la base de un acantilado en Andalgalá, Catamarca, una localidad limítrofe, a donde evidentemente lo desplazaron sus asesinos, la policía de Mansur. Mansur, además, es el político más rico de la Argentina. Declaró un patrimonio de 76.5 millones en 2021, pero todos quienes lo conocen hablan de decenas de millones de dólares. No en vano es el mayor exponente de lo que podríamos llamar la farmafia, pero solo en blanco terminó adquiriendo la fábrica de aceite de oliva más importante
importante de Sudamérica, Nucete. Y por supuesto ha protagonizado algunas de las operaciones más significativas del grupo Insud de Sigman, que lo conectaron con España, Italia, China, Estados Unidos y Suiza. Mansur logró que la ministra de Salud, Carla Bisotti, le apruebe un contrato al laboratorio Synergium Biotech por $33 millones, así que podrán imaginarse de cuánto fue la comisión. Gracias a Sigman, Mansur acredita conexiones con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Universidad George Washington, el Consejo Atlántico, el City College de New York, el Woodrow Wilson Center, la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y otras compañías farmacéuticas muy controvertidas como Mylan, con presencia en 156 países. Aclaramos, estamos hablando en un contexto estrictamente periodístico de corrupción y no nos estamos metiendo en otros asuntos espinosos que le molesten a la plataforma. Mansur, de hecho, logró ser amigo ni más ni menos que de Jill Tracy Jacobs Biden, la actual primera dama de Estados Unidos, y de hecho suele ostentar ante cualquiera que se reúna con él su capacidad de levantar el teléfono y hablar directamente con la mujer del presidente de Estados Unidos si es necesario. Todo ocurrió porque la agasajó como si fuera un jeque árabe en su visita a la casa de Tucumán, donde comió empanadas con él y al parecer habría recibido un regalo cotizado en más de $55.000. Se habla de una piedra, de una joya, pero bueno, ¿qué le va a hacer otra mancha al tigre de los Biden? Recordemos aquel magnate chino que sobornó a Joe a través de Hunter con piedras preciosas. Evidentemente, Juan 23 no es ningún innovador. También se acusa a Mansur de representar a los famosos fondos buitre, de los que tanto se quejaba Kichilov en el gobierno de Cristina en 2014. Por ejemplo, Gramercy es una de las firmas clientes de la consultora que tenían Hunter Biden y su tío James Biden, el hermano de Joe, durante la primera década del siglo XXI. Tal es la influencia del sionismo en Mansur y viceversa, que llegó a reunirse personalmente con el presidente israelí Isaac Herzog en Jerusalén. No recibieron a Alberto, pero lo recibieron a Mansur. En la reunión también participó su amigo el gran rabino, que también es el presidente de la Suprema Corte Rabínica de Israel, que tiene muchos elementos teocráticos y que, por ejemplo, para divorciarte tienes que acudir a estos muchachos. Y bueno, hay muchísimas otras cosas que comentar de Mansur, pero queremos hacer un programa breve, contundente. Agradeceremos mucho que lo estén difundiendo en todas sus redes y grupos, y voy a agregar una postilla, que es que su principal esbirro es su sucesor como ministro de Salud de Alperovich, Pablo Shendin, hoy diputado, presidente de la Cámara de Salud, y que en su día mi buen amigo Juan Pablo Pese le dedicó un programa que muchos recuerdan en 2020, de temas que ya no podemos reproducir, pero se puede sintetizar en que Shendin fue el impulsor de esa ley votada por unanimidad, salvo por una legisladora de Cambiemos a la que apartaron, Graciela Ocaña, que es la famosa ley de obligatoria del año 2019. Un hombre, Shendin, principal operador de Mansur en Buenos Aires, muy cercano a los Sigman también, que tiene muchísimas denuncias encima, incluso condenas, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, bueno, lamentablemente de lo que ocurrió en 2018 no podemos hablar ya prácticamente, pero sí podemos mencionar de Shendin, que fue sancionado por un escándalo de corrupción, lo que se conoció como escándalo Funsal, en 2010, sancionado por el Tribunal de Cuentas, cuando él era ministro de Salud de Tucumán, por un pago indebido de 800.000 pesos, en aquel momento era un dinero importante, a una ONG conocida como Fundación Salud por cursos odontológicos que nunca se dieron. Eso fue el escándalo Funsal. El tipo fue sancionado, eligió pagar la multa en cuotas incluso, lo que le dio igual, y siguió como si nada. También había sido denunciado anteriormente por un caso que fue lamentable, la muerte de un adolescente, Ariel Llanos, en el cual Shendin estuvo involucrado por haber autorizado la aplicación de drogas que no estaban autorizadas cuando él estaba en el Instituto Roca. O sea, un personaje más que polémico, digamos, ¿no? Y vinculado de lleno con la corrupción. Han convertido a Tucumán en una auténtica jaula de conejillos de Indias. Guado de Pedro, Juan. Vamos con el candidato a presidente, probablemente el más desconocido de la historia del peronismo, que es una
moviliza profundamente el componente victimista del voto progre, pero lamentablemente el voto progre es un 10% como mucho. No es el voto de los trabajadores del conurbano, no es el voto que siempre ha necesitado el kirchnerismo incluso para imponerse en las elecciones, sino el de una clase media progre profesional que ven a Guado y dicen, wow, es un hijo de desaparecidos, un reprimido del 2001. Contanos un poco de Guado. Bueno, en principio, hablar de él, una presentación oficial, ¿no? Para que la gente que por ahí lo conoce menos sepa de quién estamos hablando. Es el ministro del Interior de la Nación desde 2019. Previamente fue secretario general de la presidencia y también diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, así también como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas y uno de los directivos de Telecom. De Pedro inició su carrera política como uno de los fundadores de la Cámpora, detalle no menor. Ahora bien, con respecto a lo que decías, ¿no? De lo que le atrae a los progres, digamos, en octubre de 1978, cuando él tenía casi 2 años, su mamá lo puso en la bañadera y lo defendió con su cuerpo de la patota del ejército, la Policía Federal, la Gendarmería y el Servicio Penitenciario, que entraron a su casa y se la llevaron, la desaparecieron. A su padre también lo habían un año antes, ¿no? Claramente hijo de víctimas de lo que fue la dictadura militar, la feroz dictadura militar, las atrocidades que se cometieron. De hecho, en 1996 él visitó aquella casa donde se produjeron estos acontecimientos y relató las siguientes palabras que tengo acá escritas. Dice: le toqué el timbre a la vecina de la casa donde fue el operativo. Me dejó pasar a la casita del fondo y está el baño todavía con tiros en la puerta. Cuando veo eso, veo lo que pasé. Fue muy duro. Seguramente de ahí a mí me secuestran. Estuve apropiado por alguna familia de militares por unos meses. O sea, una historia terrible, ¿no? Quizás él lo que omite siempre es que la madre organizó un atentado contra el jefe del Estado Mayor del Ejército, el vicealmirante Armando Lambrugini, y como consecuencia de ese atentado, de esa explosión, falleció la hija, Paula, de 15 años, además de otros 3 inocentes, entre los que también se encontraba una jubilada de 82 años. Y bueno, y además otros 10 vecinos del edificio resultaron gravemente heridos. Permitime, Juanpi, agregar, la madre de Guado de Pedro no era una pobre chica desaparecida por repartir volantes, que las hubo. Era una asesina terrorista de primer nivel de Montoneros, que como vos dijiste, se llevó la vida inocente de Margarita Obarrio de Villa, de 82 años, de la hijita de Lambrusquini, que no tenía por qué purgar los pecados del padre, y del vecino Ricardo Álvarez, que era contador público. O sea, literalmente una masacre de inocentes, lo que cometió la mamá de Guado de Pedro, que pobrecito parece ahí tartamudeando y tratando de dar lástima, recordando que todo lo malo que le pasó. Obviamente que lo que le pasó a Guado de Pedro con 2 años tampoco se lo merece absolutamente ningún niño, pero lo que hizo su mamá es absolutamente injustificable. Invito a que lean, por ejemplo, la nota titulada ¿Por qué la madre Guado de Pedro tiene las manos manchadas con sangre?, que incluye varios detalles al respecto de la agencia Realpolitik de mi amigo y colega Santiago Sautel. Y un detalle más, dijiste que vicepresidió Aerolíneas Argentinas. Bueno, es verdad, lo hizo cuando Aerolíneas Argentinas, robada a Marsans por el Estado, de hecho Marsans festejó porque la empresa ya estaba bastante mal, alcanzó el triste récord, bajo la gestión estatal, de ser la empresa más deficitaria del planeta Tierra, cuando perdía $2 millones por día. Que por supuesto es la comida que le faltó en el plato a todos los trabajadores del país que tenían que mantener esta farsa y a Guado de Pedro con los impuestos usureros. Sí, es todo tal cual como vos decís. Para añadir a lo primero que decías, incluso los propios Montoneros se adjudicaron el hecho y sacaron un comunicado diciendo textualmente, ¿no? Lamentablemente también murieron la hija y una anciana, víctimas inocentes de esta guerra declarada por la dictadura y heroicamente enfrentada por nuestro pueblo, ¿no? Bueno, heroicamente significaba masacrar inocentes, evidentemente. Tal vez, bueno, uno puede decir, bueno, después en lo que fue la contraofensiva quizás merecía un juicio justo, no lo sé. Un juicio en vez de la forma en la cual se desarrolló el operativo. Eso ya es otro tema, pero lo que no se puede negar es que era una asesina ella y su entonces pareja,
¿sí? Recordemos que el padre de Guado había sido asesinado un año antes, pero ella con su pareja habían organizado ese atentado. Bueno, de ahí a Guado de Pedro lo querían unos tíos. Su hermanastro, Jerónimo Ustarroz, es un prominente lobista en cuestiones judiciales que trata de arreglarle sus muchos problemas al kirchnerismo hace tiempo. Y él tiene campos. Es un hombre de la burguesía rural bonaerense, Guado de Pedro. Tiene dinero, tiene espalda. De hecho, estuvo financiando esta precandidatura para hacerse conocido de su propio bolsillo. Lo mandaron a estudiar Derecho en Buenos Aires a finales de los años 90, donde comienza a destacarse como militante de la agrupación Hijos, ¿no? Hijos de desaparecidos, manifestantes profesionales, muy emparentada a Madres de Plaza de Mayo. Allí ahí tiene otro episodio trágico, cuando es la represión de las protestas de diciembre de 2001, ¿no? Claro, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en 2001? Guado tenía 25 años y entre algunas de sus actividades, como bien decís, pertenecía a la agrupación Hijos, donde en sus propias palabras, a menudo, entre otras cosas, escrachaban a policías. Y lo que ocurrió fue que el 19 de diciembre fue a Plaza de Mayo cuando se enteró que habían declarado el estado de sitio y que habían intentado prohibir las protestas. Todo esto, más o menos según sus palabras, movilizado por la represión a las madres de Plaza de Mayo, terminó en un patrullero golpeado, picaneado y amenazado de muerte. Él cuenta que, temiendo que lo desaparecieran o asesinaran, comenzó a gritar su nombre y la agrupación a la cual pertenecía. Esto era en modo protocolar, digamos. Claro, él, digamos, relatado en base a su experiencia, él empieza a gritar su nombre, a gritar que era de Hijos, y supuestamente a partir de ahí se ensañan con él, lo empiezan a golpear, lo suben al patrullero, él se intenta escapar. Se produce Claro. un choque en plena vía pública, se cae el patrullero, empieza a rogar auxilio, intervienen unos vecinos que llaman a una ambulancia, después lo llevan, está internado en el hospital, lo querían meter preso, pero consigue un habeas corpus, ¿no? En tiempo récord. Obviamente nada de esto se lo merecía por protestar y escrachar policías, de hecho está bastante bien cuando los policías cometen este tipo de excesos execrables, pero el punto es que eran agents provocateurs, digamos, iban a buscar quilombo para nutrirse del típico de la izquierda, y bueno, le sirvió porque ya a los 20 y pocos años, 25 años, ya estaba viviendo del Estado, por más que es terrateniente, como asesor en la época del gobierno de Aníbal Ibarra, y bueno, fue escalando posiciones, se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Cámpora, y su historia cautivó a Cristina, que lo terminó poniendo de secretario general de la presidencia. Él la acompaña a una de sus reuniones, ni más ni menos que con George Soros a Nueva York. Fue una comitiva bastante exclusiva, se negoció el apoyo de Soros a la Argentina en el litigio contra los fondos buitre, siendo Soros un gran acreedor muy beneficiado por la renegociación de Néstor Kirchner en 2005, y a cambio se le entregaron acciones de YPF a Giorgi. En aquella oportunidad fueron el canciller Timerman y Guado de Pedro y Cristina Álvarez Rodríguez, que estaba muy de moda, sobrina de Eva Perón, realizaron un curso en la School of New York fondeado por la Open Society. Así que el actual candidato a presidente del kirchnerismo ya es abiertamente un alumno becado del tío George Soros, para que las cosas queden bien claritas. Fue uno de los que contuvieron emocionalmente a Cristina en tiempos de Macri, cuando se sentía perseguida y abandonada por personajes como Mansur, y esto permitió que suba bastante su estima dentro del movimiento, aunque siempre se caracterizó por ser un camporista más moderado. Por ejemplo, no lo trata tan mal la prensa crítica, porque en su día él repudió, la organización no lo hizo, pero él sí, los scratches que le hicieron con afiches a periodistas, los falsos fusilamientos, ¿te acordás? En los últimos años de Cristina, que le hacían estos afiches de Tenenbaum, Lanata, Carlos Pañi, etc. Con este perfil de camporista moderado, absolutamente leal a Cristina, lo ponen de ministro del Interior, posición absolutamente estratégica en el gobierno de Alberto, y bueno, a partir de ahí comienza a construir vínculos con las provincias y con el empresariado local, prebendario, corporativo, oligopolista, incompetente, que lo adopta como uno más, no tan favorito, por supuesto, como Sergio Massa, ni como Juan Mansur, pero una mascota más o menos divertida. Sumale que es un becario de Soros y hasta consiguió ser el protagonista de un evento de los Rockefeller en la Argentina, ¿verdad, Juanpi? Sí, bueno, 2022 fue un año paradigmático para él. Por ejemplo, lo que vos bien decías, en agosto del año pasado fue el orador y único político invitado a la exclusiva cena que organizó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y
el Council of Americas, el Consejo de las Américas. Esto en el lujoso Hotel Alvear, donde llamó a los empresarios a hablar sin intermediarios. ¿Viste? Esta cosa que es medio pública, medio privada, se arreglan cosas ahí detrás que uno no termina de saber. Estaba Urnequian, el patrón de Milei, estaba José Luis Manzano, padrino de Massa, el hombre fuerte de los medios, la energía eléctrica, etc. Y Estaba bueno, Elstein. Elstein, estaba ni más ni menos el poderosísimo Elstein, quien fuera representante de los negocios de Soros en el país, dueño de IRSA, terrateniente número 1 de la Argentina. Así que estaba el jet set en este evento, tradicionalmente organizado por los Rockefeller, donde lo tuvieron como único orador, básicamente presentando lo que evidentemente va a ser una nueva cara de la izquierda peronista, completamente convergente con los intereses de la élite, a quien más. No importa el resultado que tenga esta campaña, Guado de Pedro ya está siendo instalado. Así que claramente hay otra vez un consenso entre Cristina y los amigos del norte. Totalmente. De hecho, bueno, según trascendió, la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Sigal, felicitó a De Pedro por su crecimiento político en los últimos años. Esto no es menor, y que lo felicite por su crecimiento, justamente en este año tan paradigmático para él, el 2022. Bueno, también para aclarar, ¿no?, que el Consejo de las Américas fue creado por David Rockefeller, que está integrado por 200 corporaciones, entre las que se encuentran Chevron, Barrick Gold, General Electric, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Google Inc., etc. Susan Sigal fue secretaria personal de David Rockefeller, de hecho, y le delegaron al Consejo de las Américas, que es como la comisión trilateral, pero para integrar Norteamérica y Sudamérica. Estuvieron también involucrados en el Pacto de Princeton. Bueno, muy, muy interesante todo. Los vínculos en el país empezaron con Alfonsín. Hay una famosa reunión de David Rockefeller con Alfonsín. Y bueno, ahora lo tienen a Guado, al parecer, como un favorito local. El año pasado, ¿te acordás? Guado le hizo un desplante a Alberto, un golpe palaciego. Amenazaron con renunciar todos, con irse vaciarle el gobierno para terminar de arrodillarlo a Cristina. Lo lograron. Y Alberto, cuando fue a Estados Unidos, la pobre Susan Sigal no podía conseguir un empresario que quiera reunirse con él. Ni siquiera argentinos. Así que terminaron teniendo una cena con casi todo vacío, con un uruguayo que encima lo trató un poco mal Alberto. Ay, pobrecito Alberto. Le tiene una bronca negra a Guado de Pedro y él le atribuye ese fracaso y ese papelón a su mano negra. Se ve que es un muchacho travieso. También es un favorito del Papa Francisco, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en 2022, justamente, el año pasado, tuvo una visita relámpago en Roma. Primero visitó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde enseñó iniciativas interprovinciales para aumentar la superficie de producción de alimentos en la Argentina. Todas estas visitas, viste, que fue recorriendo, todo en silencio, digamos, marcando ya su figura. Y luego se reunió con el Papa Francisco en una audiencia privada que trascendieron, la verdad, muy pocos detalles al respecto, pero se vio eso que vos bien mencionás, ¿no? Un favoritismo, una muy buena relación entre ambos y, por supuesto, la foto que no puede faltar. Bueno, esta es una victoria del Papa, que jugó de lleno en el armado peronista, que quería por todos los medios evitar que su íntimo enemigo Sergio Massa llegue a ser el candidato. Lo logró y funcionó la maniobra extorsiva de su cachorro matón Juan Grabois, que amenazaba con romper si no era Guado. Lo dijo clarito, no es Guado el candidato, rompo. Y aunque sean 2 puntos los de Grabois, lo expliqué muy bien ayer, es suficiente para generarles tremendo problema con el que ya tienen con Scioli, con todo el desastre que han generado con esta gestión, etc. Muy recomendado el último programa que hice, si no lo vieron, dedicado íntegramente a los temas argentinos, el horror en Chaco, el asesinato, las pruebas concluyentes que hunden a toda esta mafia, a Cristina y al Papa también, que son directamente los padrinos de Merenciano Sena, el asesino de Cecilia. Y bueno, muy recomendado esto y además lo que está pasando con Grabois. Vamos a tener muy pronto una entrevista con la periodista que más ha investigado el tema de las crecientes usurpaciones a tierras violentas, cada vez más violentas, con intentos de homicidio, con heridos, con extorsiones y chantajes, que las tropas del MOCASE, una asociación de la CETEP de Grabois, están generando en el interior del país. Muy recomendado este video donde hablamos de estos temas que nadie más trata y no sé si tenés algo más que agregar sobre la figura de Guado de Pedro, Juan, en el día de hoy.
Bueno, sí, en el plano internacional, que a principio del año pasado, del 2022, recibió el embajador estadounidense Mark Stanley en la Casa Rosada y se llevó muchísimos elogios. Además hablaron de varios asuntos, entre ellos inversiones, la situación de la democracia y el rol de las nuevas generaciones. Meses después, él viajó a la Casa Blanca y tuvo un encuentro con la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales del gobierno estadounidense y asesora de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en la cual estuvo presente justamente Mark Stanley. En términos oficiales dialogaron sobre fortalecer la relación bilateral y conversaron sobre federalismo, elecciones y la importancia de contar con información confiable para toda la sociedad. Hago hincapié en esto porque tal vez esto explique el hecho de que hace muy poco dijo también algo que a mí particularmente me preocupa y creo que a todos debería preocuparnos. Dijo que en caso de ser elegido presidente iba a democratizar los medios, ya que estos tienen mucho poder y que no hay fuerza política que pueda ir contra un monstruo tan grande. Esto en palabras de él. No sé. La cruzada contra la libertad de expresión muy en boga en Washington. Recordemos que Cristina tuvo una reunión muy larga y muy fructífera con Mark Stanley, que básicamente además que lo haya hecho de manera abierta fue la fase final del armisticio con Estados Unidos. Si en algún momento hubo rispideces, se acabaron. Dijo, bueno, a mí ya me la hicieron con Alberto, yo sé que tengo que obedecerles, pero vamos a manejarlo directamente porque los intermediarios no me funcionan. Así que sobre la mesa, la larga mesa de la oficina de Cristina en el Senado, donde estuvo Stanley, ahí apareció el nombre de Guado de Pedro, junto por supuesto al natural de Sergio Massa, un agente de toda la vida, como bien indica Wikileaks, al igual que Alberto, que trabajaban para la embajada yanqui cuando eran jefes de gabinete de Cristina y complotaban contra ella. Y bueno, como si todo lo que mencioné fuera poco, comenzó también una gira por Estados Unidos, el año pasado también, junto a los gobernadores argentinos en busca de acuerdos estratégicos de financiamiento para obras de infraestructura en el Norte Grande, que en el mediano plazo posibiliten, cito textualmente, programar y proyectar. Esta va a ser la primera de 3 visitas programadas por los gobernadores a los Estados Unidos, que continuará el año próximo con los de la Patagonia y otra con los de las provincias del centro. O sea, básicamente llenar el país de seguir minándolo de los intereses estadounidenses. Guado también tiene vínculos con el sionismo. Y ya que estamos con la política internacional, no quiero dejar pasar que recientemente el ex piquetero Luis Delía subió una imagen que decía, en tono enojado, Guado lobista de Israel. Esto a raíz de los vínculos que establecieron de Pedro y un grupo de gobernadores durante su viaje al Estado hebreo el año pasado también. O sea, 2022 fue un año espectacular, ¿no? En términos de su impulso a la plataforma política. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, Nico, volviendo al plano nacional, según La Izquierda Diario, en julio del año pasado, cito el título directamente. El establishment aplaude a Guado de Pedro y CFK lo puso como ejemplo para un gran acuerdo nacional. Bueno, más abajo en la noticia te encontrás con que dice que a De Pedro lo invitaron de la Central de Empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, lo llenaron de elogios grandes empresarios como Funes de Rioja y Eurnequian. Esto después de que Guado de Pedro llamara a consensuar un modelo de país que incluyera tanto a los grandes industriales, a las patronales agrarias y a la oposición derechista. Es decir, básicamente les está diciendo, vamos a crear un nuevo ordenamiento y vengan que la torta alcanza para todos, ¿no? Para todos ellos. ¿No? O mejor dicho, ya la torta kirchnerista no nos alcanza para sobrevivir. Tal Un cual, modelo tal cual. que expiró y el último que apaga la luz parece que va a ser Guado. Sí, sí, y por supuesto la torta es para ellos, no para nosotros, no para el resto de la población. Los plebeyos. Totalmente, bueno. Cuestión que algo que quería resaltar. Eurnequian dijo textualmente que De Pedro tiene conocimiento y sabiduría y que además ahora goza del absoluto apoyo del sector empresario para su gestión. Y además dijo que el ministro reúne las condiciones políticas necesarias como para torcer el rumbo de la historia directamente. O sea, no cualquiera recibe esos elogios de Eurnequian. No, del que ya hemos hablado ampliamente en su día en el canal. Muchacho encantador, el dueño, amo y señor de Javier Milei, que por ejemplo tiene la escuela Eurnequian en Armenia, donde le enseña a armar y tirar con AK-47 a los chicos para alimentar el negocio de la guerra del Nagorno-Karabaj, en la cual tiene intereses creados, y Wikileaks lo indica como un confiable aliado del Departamento de Estado norteamericano en la región. Porque tiene una pata en Argentina y otra en Armenia. Eurnequian, monopolista de los aeropuertos desde hace 30 años. Una de las cláusulas
para que veamos el compromiso de Urnequian, el jefe amado de Milei, por la libertad, por las cuales Menem le concede el monopolio aeroportuario, es que eche de América TV a Jorge Lanata cuando hacía denuncias de corrupción muy importantes sobre el gobierno menemista. Y así fue. Lo echó de América TV y consiguió el monopolio aeroportuario. Bueno, ¿qué más tenemos, Juan? ¿Tenemos algo más? Bueno, sí, siguiendo esta línea orientada ya a lo nacional, ¿no? A principios de este año, este 2023, hubo un berrinche que hizo Guado de Pedro contra Alberto Fernández por haberlo dejado afuera de una foto de los organismos de derechos humanos con Lula da Silva en su paso por Buenos Aires. De Pedro hizo trascender su malestar contra Fernández, al que le reprochó falta de códigos, por haberlo excluido de una cita tan cara a sus sentimientos. De la Casa Rosada al principio quisieron bajarle el tono al asunto. De Pedro nunca aclaró qué fue lo que quiso hacer, si solo quería hacer trascender su dolor por el episodio, o si se trataba en cambio de un ataque directo al presidente, ¿no? Como ya estuviste mencionando vos, esta relación llamativa, curiosa que hay. Bueno, cuestión que este enigma pretendió resolver la ministra albertista Victoria Tolosa Paz cuando presionó al dirigente de la Cámpora para que despejara las suspicacias e incluso le recomendó renunciar si tenía tantos reparos. O sea, escaló bastante el berrinche. Acordate que cuando vuelve la selección triunfadora del Mundial de Fútbol y no quieren recibir al gobierno, Guado, que evidentemente tiene una obsesión en búsqueda del cariño y la validación ajena de los que no lo quieren, fue a personarse el aeropuerto y le pasaban Messi y todos los jugadores por delante sin darle la mano, que tampoco la merece, ¿no? Para tratar de colgarse la medallita ajena. Guado, ¿no? Bueno, todo un espectáculo el muchachito. Creo que nos vamos a reír mucho en esta campaña, que es la más interesante que me ha tocado vivir en cuanto a política argentina. Bueno, Nico, para cerrar quería mencionar un dato más de color, no menor igual, que es que Guado de Pedro tiene a su sobrina, no de sangre, pero política, digamos, política paradójicamente, ¿no? Lucila Ustarroz, de apenas 24 años, trabajando en el Estado como asesora juvenil del Ministerio de Mujeres. Ahora tiene 24, pero la nombraron cuando tenía 22. La joven es hija, a su vez, del intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, sobrina del representante del Consejo de la Magistratura, Jerónimo Ustarroz, y de Santiago Rebora, subsecretario de Asuntos Municipales de Buenos Aires Provincia. Toda la familia metida ahí entongada con la política. Es genial. Bueno, cuestión que esta chica tuvo que cerrar sus redes sociales porque se la pasaba exponiendo sus viajes en yates privados y lugares paradisíacos, así también como ostentosas compras en shoppings. Además, se filtró que tenía un salario mensual que superaba los 360.000 pesos en épocas de cuarentena. O sea, no ahora, con todo lo que se devaluó la moneda. En ese momento, 360.000 pesos era muchísimo más, ¿no? Y en épocas de cuarentena, mientras cientos de miles de empresas cerraban. Bueno, esta es la fórmula peronista para el 2023. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Muchas gracias, Juanpi, por tu participación. Por favor, compartan este informe en todas sus redes y grupos, WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Fundamental. Si no lo difunden, no vamos a hablar más de candidatos argentinos. Así que si quieren que lo sigamos haciendo, bienvenido su apoyo. Por supuesto, invitados a contribuir desde tan solo $2 mensuales a través de la opción Unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o con apenas 500 pesos si están en el Mercado Pago para seguir solventando nuestro trabajo periodístico. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.